Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer poder saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual emitimos desde algún tiempo breves reflexiones, pensamientos que tienen como objeto, como finalidad, la edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Deseando que el Señor les esté guardando y cuidando en estos tiempos tan difíciles que el mundo hoy está viviendo a nivel global, deseando y orando que podamos tener un bienestar y una paz dentro de todas las dificultades y a la vez también deseando que el tiempo hoy con la palabra sea de beneficio para todos ustedes. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo, breves pensamientos relacionados con el Espíritu Santo, con la idea de que el Espíritu Santo es una persona, de poder comprender y tener un concepto bien claro de la personalidad del Espíritu Santo, lo cual está íntimamente relacionado con su ministerio, con sus funciones. Hemos podido juntos verle en el Antiguo Testamento. Hemos podido ver la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos podido diferenciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos podido ver la obra clara del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sabemos perfectamente que no es fácil explicar el misterio de la Trina Deidad de Dios. No podemos, traspasar la comprensión con conceptos que son puramente racionales o que incluso obedecen al ingenio de la mente humana, por muy capacitada que sea o esté. El Dios eterno es indivisible, es único, tiene una unicidad que no puede partirse, no puede dividirse. Él en esencia es uno, pero a la vez
hay una misteriosa economía donde Él se revela a través de tres personas que en sí mismas son Dios, pero que a la vez no dividen la unidad de Dios. Esta economía, esta administración, esta revelación está relacionada con el plan de la redención. O sea, con aquel acuerdo que en la eternidad tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estimaron, decidieron, acordaron. Cuando el apóstol Pablo comienza su carta a los Efesios, él dice claramente en los primeros 13 versículos, él nos está hablando de las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Pero él está diciendo, él da una bendición, en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claramente nos enseña que esta salvación que se nos está ahora revelando en Cristo Jesús, esta salvación que obedece a una idea anterior al tiempo donde nosotros vivimos, es decidida, es argumentada, es consensuada y es aceptada y llevada a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento donde solo Dios existía. Y podemos ver que Pablo ya refiere la bendición al Padre, lo que es la figura de la primera persona de la trinadeidad de Dios. Esa bendición y toda esa bendición espiritual nos es dada a través de Jesucristo, en Cristo, en todo lo que Cristo es, en todo lo que Cristo representa, en todo lo que Cristo es revelado. Y cuando tú llegas al versículo 13 y 14, te encuentras a la tercera persona de la trinadeidad de Dios, llevando a cabo la acción de sellarnos por el Espíritu Santo después de haber, como digo, creído y escuchado el Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, esta economía está presente y se revela en el tiempo. Por eso es un misterio. Y es un misterio que tiene que permanecer con ese carácter para que nosotros, a través y por medio de la fe que cree, de esa fe que realmente puede comprender la grandeza de Dios, aun cuando a veces no la pueda, razonar intelectualmente. Pero sí la puede creer, sí la puede entender y sí la puede abrazar con una total convicción. Pero siempre entendiendo nuestros propios límites humanos. Entonces aquí es donde la fe claramente se levanta y se revela como ese don divino, que es realmente de una naturaleza divina y que tiene un propósito divino y que produce frutos divinos. Porque viene de Él, es de Él y a Él le honra y le glorifica. Entonces tenemos claro que la Trinidad está siempre, ha existido siempre. Pero como doctrina no vemos esta realidad positivamente revelada hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento donde nos encontramos la gran revelación que yo entiendo que hay o que se nos presenta en el Nuevo Testamento, que es esa trinadeidad de Dios.
Entonces, en este tiempo que nos está ocupando con la palabra, estamos dedicando un estudio a la tercera persona de la trina deidad de Dios, a sus funciones, en el propósito redentor de Dios, en su propia relación con el Padre y con el Hijo. Entendemos que en ninguna manera la subordinación o la sujeción, o como podemos ver el Hijo sujeto al Padre o el Espíritu Santo sujeto al Padre y al Hijo, no en ninguna manera nos está dando a entender inferioridad o sencillamente menor deidad. No, en sí mismos cada persona de la Trinidad de Dios es Dios en esencia. Ese Dios que no puede ser dividido es lo que el Padre es lo que el Hijo es lo que el Espíritu Santo es. Y con este sentido es con el que estamos tratando de hablar estas cosas. Entonces, una vez que hemos podido llegar al Nuevo Testamento, entonces ya podemos ver que nos estamos enfrentando, que nos estamos encontrando con un estado de cosas completamente distinto, y por eso hemos llegado a esa primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3:16, donde el propio Pablo declara contundentemente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual estamos tratando de desarrollar en cuanto a la relación del Espíritu Santo con este asunto que se nos presenta. O sea, Dios es manifestado en carne. O sea, el eterno Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ha venido a este mundo, ha bajado a este mundo, ha comenzado una existencia humana. Esto es muy importante. Esto no en ninguna manera nos está enseñando que Cristo comenzó a existir. No comenzó a existir. Cristo entró en el tiempo, Cristo tomó forma de hombre, Cristo empezó una experiencia que antes no tuvo. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, siempre ha existido. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero su forma humana no fue hasta que nació de María. Por eso es el propio apóstol Pablo quien declara en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses que el que era en forma de Dios, el Hijo, se despojó de esa forma gloriosa, llevó a cabo ese vacío de su gloria, no sin gloria, no exento de gloria, sino sencillamente una gloria que está velada en su cuerpo humano, hecho semejante a los hombres. O sea, lo que nos está enseñando aquí es que sencillamente Él entró en el tiempo. Esta verdad gloriosa también la manifestó el propio Juan en su Evangelio. Y como digo, el Espíritu Santo guarda una relación muy importante con todo lo que es el nacimiento de Jesucristo, como veremos y desarrollaremos un poquito más adelante. Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como digo, los ángeles del cielo han contemplado a Dios en su trono, pero nosotros al Padre no le hemos visto. Es el Dios que habita en una invisibilidad absoluta, el Dios que habita en una luz que no es accesible, y el Dios que se dio a conocer por la persona de Jesucristo. Qué bonito, qué precioso, qué profundo. O sea, todo lo que los ángeles contemplaban en el Padre, o en el Hijo, o en el propio Espíritu Santo en la eternidad, se gozaron viéndolo en su humanización, y es por esto que cuando abrimos las páginas, los primeros capítulos de los evangelios sinópticos, nos encontramos con esa historia maravillosa del nacimiento de Jesús. Y como el evangelista Lucas nos enseña en el capítulo 2, en el verso 14, que la multitud de las huestes celestes alabaron a Dios, proclamaron su alabanza, diciendo: gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. O sea, pudieron ver
en el nacimiento del Hijo de Dios, en aquel bebé que estaba con sus padres en el pesebre en Belén, la buena voluntad de Dios y la paz de Dios para todos los hombres que realmente abrazarían, creerían y recibirían por fe esta buena voluntad. O sea, podían ver que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones. O sea, sabían perfectamente la relación inseparable que había entre ese niño y la redención consumada posteriormente en la cruz. Todo esto nos maravilla, y para esto, como dice el apóstol, ¿quién es suficiente? Pues el Espíritu Santo es el que es suficiente para darnos una idea concreta, correcta, y unos argumentos explicativos para poder, como digo, desarrollar esta verdad de la cual nos estamos ocupando. Regresamos de nuevo a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como hemos dicho, estamos en el capítulo 3, en el verso 16. Y en la misma manera que aceptamos la grandeza, profundidad, imposibilidad explicativa que digamos que pueda satisfacer en una manera perfecta el intelecto únicamente comprendido y aceptado por la fe, estamos ante otro misterio del mismo alcance, que es el misterio de la piedad, o sea, la humanización de Dios, indiscutiblemente grande. O sea, no se puede debatir, no se puede comparar, no se puede discutir. No hay nada en este mundo que pueda acercarse a esta grandeza indiscutible. Pero a la vez es muy difícil explicar. Pero por otro lado tenemos el propio argumento bíblico que le da al Espíritu Santo un carácter participativo en todo lo que tiene que ver con la humanización de Dios y con el propio desarrollo ministerial del Hijo de Dios, y por supuesto aún con su propia muerte y resurrección en la cruz. Entonces, cuando estamos ante esta verdad, ante este misterio, lo entendemos a la luz de otros misterios. Venimos delante de la palabra con humildad, venimos delante de la palabra reconociendo nuestra incapacidad, imposibilidad en nosotros mismos. No confiamos en nuestras propias capacidades, sino que sencillamente en una actitud de oración le decimos a Dios: háblanos, enséñanos, ábrenos el entendimiento. Entonces, ahí es donde podemos comprender las cosas. Y cuando Lucas nos describe esa explicación que forma un paralelo explicativo con este gran misterio de la piedad, no debemos de obviar que el Evangelio es un misterio revelado, y ese Evangelio contenía una verdad del cual Pablo fue hecho, como digo, un representante, evidentemente un depositario para proclamar esta verdad en la que, como digo, judíos y gentiles podrían formar parte en la unidad del cuerpo de Cristo a través del sacrificio de Jesús. Y es el propio Jesús quien también, después de que su precursor Juan Bautista anunciara al Hijo de Dios, anunciara el reino de los cielos y predicara el arrepentimiento, quien es el propio Hijo de Dios, quien por el propio Lucas también nos lo enseñan en el capítulo 4, un poquito más adelante, de donde íbamos a leer. En estos momentos, cuando Cristo comienza su ministerio, cuando ya viene después de ser tentado en el desierto, Él lleva a cabo esta proclamación de anunciar el Evangelio, de anunciar el reino de los cielos, de anunciar ese misterio oculto durante siglos, pero presentado hoy para nuestra gloria. Entonces dice que entró en la sinagoga y dice que abrió el rollo. El rollo era la profecía de Isaías, y citó lo que nuestras Biblias tienen en el Antiguo Testamento en el capítulo 61 de Isaías, y dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, podemos ver cómo el Espíritu Santo tiene una actividad clara, una actividad que nos enseña el cómo y el porqué de la humanización de Dios. Y cuando María, la Virgen, esa Virgen ya anunciada
por Isaías en el capítulo 7, versículo 14 de su profecía, recibe la visitación del ángel. Cuando Gabriel viene a esa ciudad de Nazaret donde estaba esta jovencita, comprometida y desposada con José, ella es confrontada con las palabras de que realmente iba a concebir en su vientre y que en su vientre lo que iba a ser concebido era nada más y nada menos un hijo que se le llamaría Jesús, y ese hijo sería llamado Hijo del Altísimo. O sea, este nombre Elohim le identifica, le iguala con Dios. Podemos ver la proclamación mesiánica del propio trono de David, su padre, en el sentido de la línea de sangre. Pero a la vez también podemos ver que en este pacto ya bien concertado con David, como bien nos enseña el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 14, hay una perpetuidad, hay una eternidad de este rey en este trono, la cual no tuvo ni David ni ningún descendiente de David. Entonces, ante esta grandeza, María tiene que responder, dice, ¿y cómo será esto? Queridos oyentes, queridos hermanos, y con esto concluyo, como digo, esta reflexión. Todos vivimos con cómos y porqués, pero muchos de los cómos y muchos de los porqués guardan una relación, si cabe, por la propia batalla mental e intelectual con la que tratamos de comprender y de explicar quién es Dios y todos los misterios que rodean a su verdad revelada. Esto nos quita humildad y en muchos casos crea un vacío de experiencia, un vacío de gozo, un vacío de felicidad, un vacío en el que la fe realmente se convierte en ese don. La fe es un don, es una gracia de Dios, mucho más poderosa y potente que el intelecto humano, que la capacidad humana. Pero a la vez se presenta débil, humilde y se presenta necesitada para enseñarnos cómo nosotros tenemos que venir delante de Dios. Y entonces esa gracia, ese don de fe que tiene una naturaleza divina, que tiene un propósito divino, que tiene un desarrollo divino en nuestra propia experiencia y que produce frutos divinos, está fundamentalmente afectada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando María está diciendo cómo va a ser esto, ese misterio indiscutiblemente grande de la humanización de Dios, entonces ahora nos encontramos con estas palabras. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación y aquí tenemos la manera en la que podemos comprender. Es a través de la fe y a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya bendecido la palabra, la reflexión, y continuaremos la semana que viene desarrollando, como digo, ese misterio de la piedad en la segunda línea de estas 6 líneas, de esta declaración o de este salmo o de este poema maravilloso que tenemos en la Escritura, y es la aseveración y la afirmación de que Él fue manifestado en carne, pero fue vindicado por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.